Mis amados hermanos y hermanas, bendiciones desde una nueva clase bíblica. Hoy tenemos un tema bastante bonito, bastante interesante, que tiene que ver con un nuevo corazón. Así le hemos titulado a esta enseñanza. Y un nuevo corazón tiene que ver con las nuevas características de un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene unas características bastante diferentes a las características que teníamos en un pasado. La primera característica que tenemos es que somos escogidos por Dios. Por allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15, Dios le recalca a Ananías con respecto a ir a visitar a Saulo de Tarso, a quien eventualmente se iba a convertir en el apóstol Pablo, para que vaya y le imponga manos, para que recobre la vista. Y casi que literalmente se opone a ir a visitar a Saulo de Tarso. Y le dice a Dios: yo sé cuánto daño ha causado a los tuyos. Y Dios le reclama y le dice: tú ve, porque instrumento escogido me es este. Así como lo hizo con Saulo de Tarso, quien se convierte en el apóstol Pablo, todos y cada uno de nosotros pasamos por la misma característica. Somos escogidos de Dios, independiente de la circunstancia que hayamos ejercido en el pasado. Si algún día vemos la defensa que ofrece el apóstol Pablo ante el rey Agripa, por allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, él manifiesta que cuando pedían el voto para ver si morían los creyentes, dice: yo lo daba. Así que las características del apóstol Pablo antes de conocer de Cristo fueron unas características de un hombre muy difícil, totalmente apartado de la voluntad de Dios. La segunda característica es que nos convertimos en hijo. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que a los que creyeron en su nombre, a los que le confesaron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué bendición que tenemos dos padres. El Padre primero, que es el que nos engendra, con nuestra madre obviamente, pero ese Padre tiene una característica difícil porque viene de una herencia de Adán y de Eva, que eventualmente nos va a llevar a la muerte. Pero dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, como lo mencionaba anteriormente, que a los que le confesaron, a los que creyeron en su nombre, obviamente está hablando de Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, pues se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora tenemos un Padre en los cielos. Y la herencia de ese Padre es obviamente vida en abundancia y por ende vida eterna. ¡Qué bendición! La tercera característica que nos da es la característica de el embajador. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20 dice: antes bien somos embajadores en Cristo Jesús. Y un embajador es un representante de una nación ante otra nación. Si nosotros somos embajadores en Cristo Jesús, conforme a lo que dice la palabra de Dios, somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Por ende, lo mínimo que podemos hacer es conocer las características del rey al que representamos. Necesitamos saber las características de Jesús de Nazaret, del Cristo de la gloria, como rey. El Evangelio de Mateo así lo muestra. El Evangelio de Marcos lo muestra como siervo. Lo manifiesta San Marcos capítulo 10, versículo 45. No he venido a ser servido, he venido a servir. El Evangelio según San Lucas lo presenta en su humanidad. Una humanidad tan fuerte que sube, guiado por el Espíritu Santo, a establecer una lucha contra el diablo, dice la Biblia,
Y el que sube es un hombre, porque dice que ayunó 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Y vemos que el final de la jornada es una victoria absoluta de ese Jesús de Nazaret, de Emmanuel, de Dios con nosotros. Es una bendición grandísima. Entonces, necesitamos conocer también la forma como el Evangelio de San Juan presenta a Jesús de Nazaret, al Cristo de la gloria. Lo presenta como Dios. Y lo presenta como Dios porque en San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. San Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero lo más hermoso de todo está en San Juan capítulo 1, versículo 3. Dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que hay hubiese sido. Significando de que el creador de los cielos y la tierra es el Cristo de la gloria. Ese Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre. No en vano su palabra dice: siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y vino a la tierra. Es una característica preciosa la de ser embajador, pero necesitamos conocer la embajada que representamos. Necesitamos conocer muchos aspectos. Nosotros en estos a pocos minutos de esta enseñanza anhelamos solo hablar por encima del tema sin profundizar. Eventualmente lo haremos. La última característica que les vamos a presentar en esta tarde es la característica de heredero. Para que una persona herede, tiene que haber un testamento. Y para que haya un testamento, el testador tiene que haber muerto. Y tenemos una bendición grandísima, y es que el testador murió. Murió, pero al morir venció la muerte al resucitar en Calvario. Y no solo eso, sino que el acta de los decretos, que nos era contraria, la quitó del medio, la anuló y la clavó juntamente con Él en la cruz. Estas características han sido unas características preciosas. Heredero, dice por allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que esa característica de heredero implica de que verdaderamente nos tenemos que asir, tomarnos de su mano, día con día, en oración, para que Él pueda quitar de raíz en ese corazón contaminado por la herencia de Adán y de Eva, por los pecados ancestrales y por los pecados adquiridos. Y así tendremos un nuevo corazón, un corazón lleno de júbilo, lleno de gozo, como escogido, como hijo, como embajador, pero sobre todo como heredero, el heredero del reino de Dios y su justicia. En esta hora les quiero dar gracias infinitas, bendecirles, y les ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús que usted se humille en privado. Humíllese ante la poderosa mano de Dios. Él anhela ser su amigo. Todas estas características vienen a su vida cuando hay una amistad diáfana con ese Cristo de la gloria. Bendiciones desde este sitio precioso donde procuramos día con día enseñar y hacer discípulos en todas las naciones. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Bendiciones.